Hola, muy buenas noches, tengan todos. Mi nombre es Ulises Díaz García. Soy estudiante de la Universidad CNCI Campus Querétaro. Mi matrícula es VB001827. La licenciatura que estoy cursando es licenciatura en Contabilidad Pública. La materia en este momento es Ambiente de Negocios Internacionales y el nombre de mi profesor es Antonio Caballero Garza. Este es mi proyecto integrador, el cual es una serie de preguntas a las cuales daremos contestación. Claro, estas preguntas están basadas en la clase 4 de este módulo. La primera pregunta es: ¿consideras que son necesarias las divisas en el mercado cambiario de los negocios internacionales? Yo creo que sí, estoy convencido de que sí. ¿Por qué? Si el mercado de divisas no existiera, las perspectivas o los objetivos de las empresas estarían limitadas. Además de que el crecimiento económico mundial sufriría bastante. Incluso podría de alguna manera estancarse la economía. La siguiente pregunta es: ¿crees que los puntos en que se basan para darle un valor a cada moneda en el ámbito internacional son favorables para todos los países? Yo creo que no. ¿Por qué? Muchos de los países no tienen una gran extensión de territorio, no hay tantos inversionistas en estos países y por ende su moneda no incrementa su valor. También las condiciones del lugar y la política que se tienen influyen mucho en este ámbito. No es favorable para muchos países, ya que eh, la forma de ver las cosas puede ser incluso diferente. La cultura, las políticas y demás influye mucho. La siguiente pregunta es: según los instrumentos cambiarios tradicionales, ¿cuál crees que beneficia a México frente al mundo en los negocios internacionales? Yo creo que nos favorece o nos benefician las operaciones al contado o el spot. ¿Por qué? Este instrumento determina un pago instantáneo, es decir, a más tardar 1 o 2 días. No tendríamos que esperar prácticamente días para obtener pues nuestra divisa o nuestro tipo de cambio. Además de que no sería tan difícil determinar la utilidad o la pérdida cambiaria, ya que prácticamente sería al instante. Sin embargo, también no deja de existir el riesgo de que, pues, si se llega a atrasar un día en el pago, pueda subir o bajar el precio de la moneda a la cual se está comprando o vendiendo. Entonces realmente eh, es un riesgo, ¿sale? Pero creo que el que más nos beneficia son las operaciones al contado. La siguiente pregunta: explica con tus palabras las teorías sobre la determinación de los tipos de cambio y menciona ejemplos de cada una de ellas. Bueno, la primera teoría, son 5 teorías. La primera es la teoría de la paridad de los tipos de interés. Bueno, esta teoría vende la idea de que un inversor debe tener la misma rentabilidad del país de origen al país donde invertirá. Claro, esto se relaciona a los intereses con el tipo de cambio. ¿Sale? La siguiente teoría, la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Bueno, básicamente esta teoría nos da la idea, o nos vende la idea, de que un solo producto debe tener el mismo costo en varios países. También va muy de la mano con la inflación. Si la inflación aumenta, el tipo de cambio también aumenta. Y si la inflación disminuye, el tipo de cambio tiene que disminuir. La siguiente teoría es la teoría de las expectativas de los tipos de cambio. Bueno, esta teoría mantiene que los tipos de cambio al contado
esperados en un periodo determinado sea igual o actual al periodo. Es decir, si en un periodo a futuro aumenta en el periodo actual, también lo hará y viceversa. También podría disminuir. La siguiente teoría es la teoría de Fisher cerrada. Bueno, esta creo que es una de las más complejas. Yo no la entendí al instante, tuve que leerlo 2 o 3 veces. Entonces, prácticamente se basa en que los intereses nominales de un país reflejan anticipadamente los rendimientos reales ajustados por las expectativas de inflación en el mismo. Básicamente, los intereses nominales reflejan de alguna manera los rendimientos o las ganancias reales ajustadas a las expectativas de la inflación. La teoría de Fisher, internacional o abierta, es un poquito más, se puede decir que fácil, es un poquito más fácil de entender. Bueno, nos dice que la rentabilidad que obtenga un inversor internacional en un país debe igualarse en el largo plazo a lo que obtenga en otros países. Es decir, yo, no sé, hablamos de que puedo invertir en Honduras, ¿sí? A largo plazo, mi inversión en ese país debe igualarse a la que yo obtengo aquí en México, Estados Unidos, Rusia, España, Alemania y tal, ¿sale? La siguiente pregunta es, analiza los tipos de cambio fijo y flexible. ¿Cuál crees que es más conveniente para los países con rezago económico? Yo creo que el tipo de cambio flexible. ¿Por qué? Porque gracias a este tipo de cambio se permitiría que de alguna manera algunas monedas fluctúen entre otras monedas, acorde al manejo de divisas, e incluso también se puedan amortiguar posibles impactos negativos en ciclos económicos extranjeros. ¿Sale? La siguiente pregunta es, ¿cuáles crees que serían las consecuencias de no existir un Fondo Monetario Internacional? Primero, vamos a saber qué es un Fondo Monetario Internacional. Su principal objetivo, ¿cuál es? Bueno, básicamente, su objetivo es promover la cooperación monetaria internacional, garantizar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible. También incluso podría decirse que uno de los objetivos es reducir la pobreza en el mundo entero, tener mayores oportunidades prácticamente. Ahora, si no hubiera una oferta constante de divisas en cada país y si los tipos de cambio no fueran relativamente estables, el comercio mundial se reduciría enormemente. O sea, hubiera una reducción completamente. Ejemplo de esto es, no tendremos la oportunidad de escuchar radios que se hayan fabricado en Europa, o tampoco tendremos la posibilidad de comer alguna fruta o verdura que pues que se haya dado o que sea exportada de otros países. Será demasiado difícil o incluso imposible obtener ese tipo de productos. Entonces, creo que el Fondo Monetario Internacional tiene una carga muy importante, ya que al ayudar o facilitar de alguna manera las relaciones internacionales y facilitar el comercio también internacional, al no existir esto, podría haber algunas restricciones en cuanto a restricciones completas en cuanto a exportaciones e importaciones. No podríamos disfrutar una
a un delicioso café de Colombia, no podremos disfrutar de pues manzanas que se produzcan en lugares como Nueva Zelanda o Estados Unidos. Entonces creo que tienen una de las cargas muy importantes de este Fondo Monetario Internacional. Por mi parte es todo, muchísimas gracias y que tengan muy excelente noche.